Seguimos en Market, Economía y Negocios. En esta segunda parte del programa nos acompaña el profesor Víctor Manuel Peña, el doctor Víctor Manuel Peña, que lo primero que tengo que decir es que aquí tengo dos de sus obras que me las trajo, me las obsequió y que tiene incluso aquí una Dedicatoria. de lo más bonita. Déjame leer rápidamente, dice aquí. Al licenciado Edmundo Ledesma por nuestro aprecio y nuestra amistad que nos une, Eso está con bien. cariño. Eso está bien. ¿eh? Sí, excelente. Y por supuesto, las recomiendo porque el profesor es un gran escritor, profundo. Lo sé porque leo sus artículos y porque ya tuve la dicha de leer uno de sus libros. Yo sé que estos me van a ayudar mucho en mi acervo económico. Profesor, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien. De esos dos libros, el que está arriba, Política económica y competitividad. competitividad, fue mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Lo Ok. publiqué en forma de libro en el año 2008. Perfecto. Y el dinero y la política monetaria. 2019. Perfecto. Y en el 2016, profesor, Historia de la ciencia económica. Historia de la ciencia económica, que usted ahí le hace una combinación entre economía y filosofía de lo más interesante. Gracias, gracias. Profesor, en el día de ayer salió un informe de parte de el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Núñez, que él dice que ya la política monetaria prácticamente colapsó, que ya no está en condiciones de ayudar a reactivar la economía, que incluso la política monetaria aplicada por el Banco Central de alguna manera fue de la que provocó la inflación que estamos percibiendo en este momento. ¿Qué tanto es así y qué habría que hacer en todo caso? No, ese criterio no es válido, de que la política monetaria ha colapsado. En cualquier gobierno donde hay Banco Central, hay una política monetaria, y esa política monetaria y cambiaria tiene que ser coordinada con la política fiscal y juega su papel en la economía. Claro, lo que hay que tratar es que en cada coyuntura se aplique la política monetaria que debe aplicarse. Una política monetaria expansiva o una política monetaria restrictiva, dependiendo de las características de la coyuntura. El Banco Central, en medio de la pandemia, ha estado aplicando una política monetaria expansiva y los medios de pago, la liquidez en la economía ha crecido. De tal manera que tú encuentras mucho más pesos circulando en la economía que dólares. Entonces eso se expresa en una aceleración de la depreciación de la moneda frente al dólar. Claro, pero la moneda viene en un proceso continuo de depreciación desde el año 2012, porque Danilo, el gobierno o los gobiernos que él dirigió, él se encargó de contemplar un porcentaje de depreciación en cada año desde el 2012 hasta el 2020, un porcentaje de depreciación en el presupuesto que se formulaba y se ejecutaba en cada año. Entonces, la depreciación acumulada desde el 2012 hasta el 2020 llevó el tipo de cambio prácticamente a 59 por 1, antes de él salir de la presidencia, el 16 de agosto de este año. Así. Entonces, una depreciación acumulada gigantesca, que todavía el tipo de cambio se mantiene en 58, prácticamente en 58 por 1 la venta. Entonces, en esta coyuntura a nivel internacional, no solamente el precio del petróleo ha estado aumentando, sino precios de insumos que importa la República Dominicana, insumos que van dirigidos al sector agrícola o agropecuario, otros al sector construcción, otros a los diferentes sectores de la economía. Y entonces aumentan los precios en dólares, pero cuando esos productos llegan a la República Dominicana, tú tienes que convertir esos dólares en pesos. Entonces, por cada dólar que tú tienes que comprar, tú tienes que buscar 58 pesos por cada dólar que tú tienes que comprar. No es lo mismo que si tuviera 40 por 1 o a 30 por 1. Claro. Entonces, nos salieran más baratos esos precios en dólares, convertidos a precios en pesos, en estos momentos, si el tipo de cambio estuviera en 40 por 1 o en 30 por 1. De modo y manera que hubo
una intencionalidad en cuanto a provocar una depreciación sostenida de la moneda por parte del expresidente, el expresidente de la República, del 2012 al 2020, a tal punto de que el tipo de cambio que Leonel lo dejó en 39 por 1 en agosto del 2012 está en 58 por 1, y eso producto de la depreciación sostenida de la moneda dominicana frente al dólar, que el Banco Central, al aplicar esa política monetaria expansiva para hacer crecer los financiamientos o la liquidez para hacer posible los financiamientos a los diferentes sectores de la economía, pues obviamente que eso ha dado lugar a que aparezca en la economía dominicana un exceso de masa monetaria o de liquidez, y eso presiona aún más la depreciación de la moneda y naturalmente acelera la inflación, a tal punto que el año pasado, a diciembre del año pasado, fue de 5.5 la tasa de inflación anual o la tasa de inflación a ese momento. Entonces, ahora se precisa de una política monetaria restrictiva que recoja ese exceso de liquidez y que promueva, aupe la apreciación de la moneda nacional frente al dólar, que es lo que se necesita, y que producto de ese proceso de apreciación la moneda llegue a cotizarse a 45, a 40, luego a 35 por 1, para precisamente bajar los niveles de inflación y la expresión de la inflación a nivel de los diferentes sectores de la economía, el sector agropecuario, el sector de la construcción y así sucesivamente. Entonces, realmente no es que la política monetaria es ineficaz, es que ya, producto de ese exceso de la liquidez y de esa depreciación acumulada, sostenida del 2012 al 2020, hay que ponerle un coto a eso, porque es la depreciación la que genera inflación y el exceso de liquidez aumenta aún más la depreciación de la moneda. De manera que la política monetaria no es que es ineficaz. Depende del tipo de política monetaria que se aplique. Si se aplica la política monetaria correcta en cada momento, pues la política monetaria, coordinada con la política fiscal, surte sus efectos en la economía en el corto plazo, porque la política económica y la política fiscal y la política monetaria son políticas de corto plazo, no de mediano y largo plazo. Sus efectos se registran en el corto plazo. Profesor, pero en el marco del interés que tiene el gobierno de aumentar las exportaciones, como nosotros somos un país poco competitivo, la moneda ancla de alguna manera para uno tener niveles de competitividad. E incluso en un informe de ayer del Banco Central habla de que las exportaciones se estarían mejorando precisamente porque ha habido una depreciación de la moneda. Entonces, ¿cómo manejar esa parte ahí? No, es que eso hay que combinarlo en el tiempo, porque la competitividad de la economía no es un fenómeno que se da en el corto plazo. Y vinculada al desarrollo, y el desarrollo es un fenómeno que ocurre en el mediano y largo plazo, que hay que causarlo desde el presente para lograrlo en el mediano y largo plazo. Obviamente que la competitividad no se logra solo en el corto plazo. La competitividad en el corto plazo se ha hecho depender de la depreciación de la moneda, pero la sostenibilidad estructural de la competitividad en el mediano y largo plazo no depende de la depreciación de la moneda, depende del desarrollo tecnológico y de las innovaciones que se incorporen a la economía. Decía Robert Solow, premio Nobel de Economía, estadounidense, premio Nobel de Economía, en su libro Teoría del Crecimiento Económico, que el crecimiento del Producto Interno Bruto por unidad de fuerza de trabajo o de mano de obra o trabajo no está en función de la tasa de ahorros, está en función de la tasa de progreso tecnológico. Es decir, la productividad del trabajo está en función de la tasa de progreso tecnológico, de cambio tecnológico en el tiempo. Entonces, tú no puedes hacer depender la competitividad de la economía, competitividad sistémica y competitividad de las exportaciones y la competitividad exterior solo de la depreciación en el corto, mediano y largo. No, jamás, porque la depreciación solamente surte efectos en el muy corto plazo. La competitividad debe descansar sobre cambios sostenidos y estructurales en la productividad de la economía, no en la tasa de cambio.
porque, repito, la productividad, el crecimiento de la productividad en la economía no se debe a la tasa de ahorro, mucho menos a la tasa de cambio, se debe a la tasa de progreso tecnológico que hay en la economía. De modo y manera que el gobierno tiene que, el gobierno como administrador del Estado, tener un plan, una estrategia de desarrollo, un plan de desarrollo y conectar la política económica, concebirla en el contexto de ese plan de desarrollo. Es decir, para lograr el desarrollo en el mediano y largo plazo, tenemos que comenzar a tomar medidas desde el presente, en el corto plazo. Entonces, tú en el corto plazo, tú puedes lograr en los 3, 4, 5, pues, depreciación, pero no puedes mantenerte todo el tiempo depreciando la moneda porque eso es lo que genera mejoramiento de la competitividad. No, en el mediano y largo plazo, el mejoramiento de la competitividad no depende de la depreciación de la moneda, depende de la tasa de progreso tecnológico o de cambio tecnológico o de cambio en sentido general a nivel de las estructuras económicas en el mediano y largo plazo. De modo y manera que hay una visión equivocada. Y entonces, por eso no se quiere poner, se considera una maldición, tocar el tema de la, no, depreciación no. Hay gente que ve el diablo cuando le dicen, no podemos todo el tiempo estar aplicando una política monetaria y cambiaria que propicia la depreciación de la moneda. Tú puedes en un tiempo, ok, pero no todo el tiempo mantenerte depreciando la moneda, porque eso te genera un proceso de inflación enorme, como el que vive la República Dominicana en estos momentos. Porque la inflación actualmente no se debe solo al hecho de que los precios en dólares de esos productos, petróleo, insumos para el sector agropecuario, insumos para el sector de la construcción, han aumentado, sino que cuando tú conviertes esos dólares en pesos, como la tasa de cambio está en 58 por 1, obviamente que esos precios en dólares convertidos en precios en pesos, imagínate, eso llega a la estratosfera. Si tuviese a 30, 35, 40, claro, entonces los mismos exportadores deben estar conscientes de eso, tener una visión estratégica del desarrollo, no presionar a los gobiernos y decirle, esta es la única salida, depreciación todo el tiempo de la moneda, como hizo Danilo durante 8 años, del 2012 al 2020, por Dios, por Dios. Eso fue una especie de, como digo yo, de candela o de pólvora que el gobierno anterior le dejó en las manos al gobierno que dirige y preside Luis Abinader. O sea, esa explosión se produjo a partir del 16 de agosto. Fue una pólvora o una arma que explosionó al momento en que el presidente el nuevo presidente, Luis Abinader, asumió la presidencia y se manifestó con fuerza 1 mes o 2 meses después, a nivel prácticamente de todos los sectores de la economía, no solamente a nivel de los precios de los productos de origen agropecuario y de los productos de los insumos que utiliza el sector de la construcción. De modo y manera que hay que reorientar la política monetaria, pero no es que la misma es ineficaz. Lo que pasa es que hay que saber aplicar qué tipo de política monetaria se va a aplicar en cada momento, dependiendo de las características de la coyuntura económica. Don Víctor, para mí ha sido una novedad lo que usted ha dicho. El mundo, los economistas que hemos traído aquí, todos han dicho que la inflación se debe precisamente a eso que usted dijo. Son fenómenos exógenos que han afectado la política interna de República Dominicana. Y además, eso que usted ha dicho con relación a la política monetaria y fiscal de Danilo, a mí me ha impresionado porque yo nunca había escuchado ese tipo de teoría. Entonces, ¿qué motivaría al expresidente Danilo Medina a mantener durante 8 años consecutivos esa intención de depreciación de la moneda cuando Danilo arguía en todos los medios que aunque él no era el candidato a la presidencia, pero que el PLD iba a seguir en el poder? Si él creía que el PLD iba a seguir en el poder y con ese tipo de política de depreciación, al final el que ganara del PLD se iba a encontrar con ese monstruo de depreciación, entonces, ¿qué sentido tenía él hacer eso? Bueno, porque él quería diferenciarse en todo de Leonel Fernández. Hasta adoptó una estrategia para tratar de enterrarlo políticamente a Leonel Fernández. Entonces, él asumió un estilo de diferenciarse en todo
de quien lo llevó al poder, porque fue Leonel Fernández que hizo posible que él llegara al poder en el 2012. Se inventa el asunto de las visitas sorpresa, se inventa el asunto de depreciar la moneda anualmente, contemplando un porcentaje de depreciación en el presupuesto de cada año, y se inventa el asunto de que Leonel dejó un macrodéficit. Eso en el mismo agosto explosionó. Esa fue una bomba de tiempo que explosionó a los 2 o 3 días de ellos haber llegado al poder, es decir, de él haber tomado posesión. Recuérdense que él es ministro de la presidencia y el mismo Danilo hablaron de un... ¿Qué fue lo que ustedes recibimos? Maletín. Un maletín lleno de facturas. Por Dios. Y comenzaron a airear el macrodéficit fiscal, como que ese es un delito, que no fue así tampoco como lo presentaron ellos. Y por ahí comenzó la lucha encarnizada contra Leonel Fernández Reina desde el Palacio y desde y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, del viejo partido. Entonces, obviamente que producto de una visión equivocada, porque ese señor no tiene una formación teórica profunda, esmerada. Él lo que dice que él es un pragmático, pero formación teórica no hay en él. Entonces tú no puedes ejercer el poder sin una visión del poder en el corto y de cara al mediano y largo plazo. Entonces esa visión estratégica él no la tiene y por eso promovió acciones inconexas, incoherentes, incoordinadas que han provocado muchos de los problemas económicos que tenemos hoy en la República Dominicana. Repito, esa fue una bomba de tiempo que le explosionó al nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, pero sobre todo 1 mes o 2 meses después. Entonces, la base de esa inflación la creó Danilo con esa depreciación sostenida, acumulada de la moneda nacional frente a la moneda de referencia, que es el dólar. El problema es que en macroeconomía tú tienes que tener la macroeconomía moderna para tú analizar, estudiar los problemas de una economía. Tú tienes que hacer conexiones y ver encadenamientos y causaciones, etcétera. Entonces, los que son partidarios de ese enfoque equivocado, el mismo, increíble que el gobernador, con todo ese tiempo que tiene en el Banco Central y 16 años de manera continua, tiene un desenfoque tremendo, que él tiene esa misma visión, de que la inflación que hay en la República Dominicana actualmente se debe solo al hecho de que los precios en dólares han aumentado, del petróleo y otros productos, y que por eso hay inflación. Si el tipo de cambio tuviera 30 o 40 por 1, 35 por 1, los efectos fueran totalmente diferentes y no hubiera un proceso inflacionario tan fuerte, tan gigantesco como el que hay en la economía dominicana en estos momentos. Y es porque esos precios en dólares tú tienes que convertirlos en precios en pesos, porque tú no te puedes quedar ahí, porque esos dólares tú tienes que buscarlos en algún sitio, tienes que comprarlos. ¿A qué tasa tú lo compras? A 58 por 1. No es lo mismo que si tú compraras a 40 o a 35 por 1, tuvieras que buscar mucho menos pesos. Entonces, eso, la depreciación sostenida de la moneda y ese exceso de liquidez, producto de una política monetaria bondadosa para generar liquidez, o sea, que el sistema financiero tuviera el colchón de liquidez necesario para atender los requerimientos de liquidez en medio de la pandemia de los diferentes sectores de la economía, eso ha generado un exceso de liquidez, de circulante en la economía dominicana. Entonces se juntan esos dos factores, esa depreciación acumulada y ese exceso de liquidez que hay en la economía, han estado agravando la depreciación y por consiguiente la inflación, porque la depreciación en cualquier economía del mundo genera inflación. Entonces hay que tomar en cuenta los costos, porque hay sectores que quieren tener ganancias ordinarias y extraordinarias en base a las exportaciones, vía las exportaciones, vía y mediante el mecanismo de la depreciación, pero no mienten los costos que tiene para una sociedad y para los otros sectores de la economía, lo que producen para el mercado interno, y la mayoría de la población dominicana, por no decir toda la población de una nación, sometida a los rigores de una depreciación tan feroz
como la depreciación que ha vivido la moneda dominicana en los últimos 8 años, de modo y manera que esa es una interpretación muy limitada del problema inflacionario, no, que se debe solo al aumento del precio del petróleo y otros insumos. Eso es lo que provoca la inflación. En un minuto, profesor, que el tiempo se nos acaba. Este domingo el presidente Fernández dijo que a pesar de la difícil situación económica que tiene el gobierno en la actualidad y de que aboga porque la República Dominicana asume un liderazgo para ir a organismos internacionales como G20 para ver cómo logramos un apoyo. No obstante esa dificultad, bajo ninguna circunstancia el gobierno puede eliminar los programas sociales. ¿Usted cómo ve esa propuesta del presidente Fernández? Totalmente oportuna y correcta, porque esa población en medio de la pandemia, porque la pandemia no termina en abril, entonces el gobierno ha dicho, por vía de algunos de sus funcionarios, incluyendo el mismo presidente, de que esos programas de asistencia social han de terminar en abril, el próximo mes, que estamos a unos días de que comience el próximo mes. Y ocurre que la pandemia no va a terminar en abril, la pandemia sigue. Y siguen los efectos traumáticos de la pandemia a nivel de la crisis sanitaria y a nivel de la crisis económica que vive la nación dominicana. Entonces, es muy oportuna, correcta y racional la posición que ha asumido el presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo de que el gobierno mantenga, el gobierno de Abinader, los programas de asistencia social en medio de... Es más, mientras dure la pandemia, deben mantenerse esos programas de asistencia social. De modo y manera que lo está diciendo un hombre que fue presidente de la República en 3 ocasiones y que dirigió gobiernos ejemplares en la República Dominicana, 96-2000, 2004-2012. De modo y manera que el político más probado y más experimentado en el ejercicio del poder en la República Dominicana se llama Leonel Fernández Reina. Y el PLD está aplicando una política de oposición constructiva, crítica y propositiva, de modo y manera que nos anima el deseo y naturalmente la idea de que el pueblo dominicano logre en medio de esta pandemia y en cualquier circunstancia poder desarrollar sus condiciones de existencia dentro de cierta normalidad, cosa que es difícil en medio de esta pandemia, cierta normalidad, como es un tanto difícil que la economía, casi imposible, crezca en 6% en términos reales, como ha señalado el gobernador del Banco Central en el año 2021, porque todavía hay problemas en cuanto a la recuperación de la economía y la recuperación de los diferentes sectores de la economía para empujar ese proceso de manera efectiva en la economía dominicana y que la economía crezca en términos reales en ese porcentaje durante este año, cuando todos los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, tienen una posición muy objetiva y muy clara en cuanto a que no hay posibilidad de que América Latina tenga una recuperación exitosa durante el año 2020 y que crezca a un 6%. La región podría crecer en 4.1%, dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del sábado 20 de esta semana. Profesor, gracias. Excelente su participación. Gracias a ustedes. Increíble. Tremendo. Bueno, ya tú lo conoces, no tengo que decirlo. Señora, finaliza por el día de hoy. Market, Economía y Negocios será hasta la próxima entrega.